¿Sí? Bueno, pues quiero empezar de una vez antes que se me acaben mis 40 minutos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, pues bienvenidos todos. Doy gracias a Dios por nuestro apóstol, por mi esposa, mi familia que está aquí y bueno, quiero empezar diciéndoles esto, ¿sí? El mayor éxito que puede tener un hijo de Dios es conocer su asignación aquí en la tierra y ejecutarla de manera exacta, con exactitud. ¿Estamos acá? Les voy a pedir por allá si son tan amables de guardar silencio, porque escucho mucho bullicio. Entiendo ayer al apóstol Gadi cuando dijo lo mismo. Si somos tan amables de guardar silencio, ya estamos aquí en la cumbre y vamos a escuchar la palabra. ¿Cuántos vienen a ser edificados? Porque tú no solamente vienes a una cumbre a ser bendecido, tú vienes a ser edificado. Una cosa es ser bendecido y otra cosa es ser edificado. Eso ya lo he explicado, pero ahorita te lo vuelvo a explicar. Probablemente tú puedas recibir mucho material, 1000 bloques, varillas, cemento. Tú recibiste esa bendición. Pero si tú no cuentas con la supervisión de un perito arquitecto, con esa bendición, tú nunca vas a poder edificar nada. ¿Cuántos estamos acá? Entonces di conmigo, no solo quiero ser bendecido, también quiero ser edificado. ¿Amén? Ok, tengo 30 o 40 minutos, tengo la duda porque me pusieron ayer reloj. 40. Ok. Bueno, entonces, ese es el mayor éxito de un hijo de Dios. Entonces, la sana doctrina es mi tema de hoy. No sé, ahí ya tienen ya mis diapositivas. La sana doctrina. Hoy en este tiempo todo mundo ostenta tener la sana doctrina. Y tan es así que el cuerpo de Cristo se ha venido dividiendo a lo largo de la historia. El cuerpo de Cristo se ha estado dividiendo a lo largo de la historia porque todo mundo piensa y asegura que tiene la sana doctrina. Pero desde que existe la división, quiere decir que probablemente no hemos conocido qué es la sana doctrina y en qué consiste la sana doctrina. ¿Cuántos están acá? Ahora, la sana doctrina, a ver si tengo por ahí, por favor. Ok. Sí, yo sé que estamos empezando y hay ahí sus detalles técnicos, pero bueno, una evidencia. Ok, aquí ya estamos. Una evidencia fundamental de que realmente estamos ejecutando o practicando la sana doctrina, di conmigo, es la unidad. La unidad. ¿Ok? Entonces, la unidad es una evidencia fundamental. Entonces, quien practica la unidad está practicando la sana doctrina. O quien practica y vive la sana doctrina siempre va a procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hay una parte en la palabra, no tenemos por ahí, bueno, vamos a seguir adelante. Hay una parte en la palabra que está en Efesios 4:16, ayer alguien lo leía, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Todos tenemos una función específica dentro de este gran cuerpo que se llama iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ayer mencionaban que el término iglesia aún se queda corto a lo que realmente Cristo quería expresar cuando se refería a su cuerpo. ¿Estamos? Entonces, el cuerpo de Cristo es un gran edificio que se compone de muchos miembros, ¿sí? Las coyunturas son las que concretan la unidad. Y tenemos que entender que cada miembro es diferente, pero no inferior. Di conmigo, todos somos diferentes, pero no inferiores. Probablemente haya piezas más grandes, más visibles, pero son piezas que a veces funcionan gracias a las coyunturas. Nosotros podemos ver una puerta enorme de madera fina, de herrería, el marco precioso, pero esa puerta con ese marco no funcionan correctamente si no existen las bisagras.
¿Cuántos estamos entendiendo acá? Entonces, probablemente tú te has sentido inferior porque no figuras dentro del cuerpo, pero quiero decirte hoy de parte de Dios que tú eres una coyuntura especial e importante dentro del cuerpo de Cristo, aunque no lo creas. Amén. Y cada coyuntura es importante para poder seguir edificando el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y bueno, entonces, las coyunturas son las que concretan la unidad. Y el éxito de cada hijo de Dios es cuando conocemos cuál es nuestra función dentro del cuerpo y esa función la ejecutamos con exactitud. Y di conmigo, exactitud. Por eso es que cuando conocemos para qué nacimos y nos dedicamos a eso, a hacerlo de manera excelente, el cuerpo empieza a crecer. Pero ¿qué sucede cuando todos queremos ser piernas o todos queremos ser cabeza o todos queremos ser pies? Entonces el cuerpo empieza a tener un problema. Y aquí yo quisiera que entendiéramos algo. Una cosa es la uniformidad y otra cosa es la unanimidad. ¿Cuántos han leído y todos estaban unánimes juntos alabando a Dios y adorando a Dios? ¿Cuántos han leído algo así? Ok, porque la uniformidad no es lo que nos dice la palabra. La unanimidad, eso sí es. Amén. La uniformidad es cuando todos tienen la misma forma y están iguales. Yo no puedo armar un auto o yo no puedo construir una casa solamente con bloques iguales. Eso es uniformidad. Para que una casa sea construida tiene que haber bloques, cemento, varilla, clavos, etcétera, etcétera. Entonces, la uniformidad es que todos tienen la misma forma, pero la unanimidad es cuando a pesar de nuestras diferentes formas perseguimos un mismo propósito. Y mi amado hermano, quiero decirte, tú y yo no tenemos un propósito individual en esta tierra. En esta tierra y espiritualmente hablando solo existe un propósito y es el propósito eterno de Dios. Eso es algo que yo siempre vengo insistiendo. Cuando entendemos que yo no tengo un propósito sino una asignación, existe un solo propósito, es el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el propósito eterno de Dios consiste en dos elementos fundamentales. Número uno, darse a conocer. Desde la eternidad Dios ha querido darse a conocer. Y número dos es establecer su reino. Ese es su propósito eterno de Dios. Esa siempre ha sido su agenda de Dios. Pero hoy el mundo, el sistema globalista quiere imponer su agenda. Ayer decían, hoy las guerras ya no son con armas nucleares. Hoy las guerras consisten en dos cosas. Son biológicas e ideológicas. Amén. Hoy las guerras son ideológicas, ¿sí? En donde quieren quitarnos el conocer a Dios. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Sí? Entonces, nos quieren implantar una ideología y quieren reducir la población. Esa es la Agenda 2030. Pero Dios en su propósito eterno quiere darse a conocer a nosotros y extender su reino. Es decir, es todo lo contrario, ¿sí? Por eso es que es importante, ya estamos en la siguiente creo, ¿sale? Por eso es que es importante que entendamos que aunque somos diferentes, ¿sí? Tenemos que cumplir con una asignación que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Y aquí yo quiero tocar una verdad muy importante y muy fuerte. Muchas veces hemos individualizado tanto el evangelio que cuando llegamos a la iglesia llegamos casi exigiéndole a Dios que supla mis necesidades. El 90% de las personas que llegamos a la iglesia es porque venimos pensando en suplir alguna necesidad propia, ¿sí o no? O se desintegró la familia, o me corrieron del trabajo, o tengo alguna deuda, o tengo alguna enfermedad. Señor, sáname, Señor, quítame esto, Señor. Entonces individualizamos el evangelio. Y hoy te quiero decir algo, el Padre no tiene ningún compromiso con tu necesidad personal ni con mi necesidad personal. Eso nos duele, pero es una realidad. El único compromiso del Padre es con su Hijo y con su propósito eterno. Esto quiere decir que si yo estoy en su Hijo, en Cristo, y yo me alineo
con mi asignación a su propósito eterno, entonces cualquier necesidad que yo pueda tener va a ser suplida por añadidura. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Amén. Y di conmigo, el Padre no tiene compromiso con mi necesidad. El Padre tiene compromiso con su Hijo y con su propósito eterno. Amén. ¿Estamos acá? Y bueno, aquí yo quiero hablar acerca de un tema, ¿sí? Vamos a la siguiente, por favor. Ese es un término que yo escuché, que mencionó nuestro apóstol hace muchos años, y que así como que pasó, como que nadie le agarró la onda, como diría. El hijo corporativo. El apóstol decía una vez en una conferencia que tenemos que empezar a mirar la iglesia como algo corporativo, y a lo mejor muchos entendieron algo muy empresarial. Y no es así. Cuando hablamos del hijo corporativo, hoy te quiero decir esto, estamos hablando de la expresión de la cabeza a través del cuerpo. Es decir, el hijo corporativo se refiere a los muchos hijos conforme al hijo. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Di conmigo, no soy yo, no se trata de mí, sino de Cristo. Amén. Entonces dice Efesios 1:3 que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces hay un tema acá que yo quisiera abordar. Durante muchos años, ¿sí? Nos hemos concebido nosotros como elementos separados de Dios. Y eso no es en mala intención, es que hemos venido progresando en conocimiento a lo largo de la historia. Pero por ejemplo, cuando oramos a Dios, nos hemos concebido como elementos separados. Dios, bendíceme, Dios, ayúdame, Dios, quiero servirte. Y nos concebimos como alguien separado de Él. Pero a partir del nuevo pacto, y di conmigo, a partir del nuevo pacto, ya no somos dos. Ahora Cristo está en mí y yo estoy en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, aunque estas frases de que yo le sirvo, que Él me ayuda, son verdaderas, nos hacen concebirnos fuera de Él, pero sí, tenemos que entender que a partir del nuevo pacto, cuando Cristo fue crucificado, Él fue impartido en nosotros. Cristo fue impartido en nosotros. A ver, levanta tus manos ahí donde estás y cierra tus ojos un momento. Espíritu de Dios, te doy gracias por este tiempo. Hoy te pido que tú reveles esta palabra al espíritu de cada uno de los que estamos acá. Señor, yo sé que mis palabras no alcanzan a dar a entender lo que tú quieres, pero en tu espíritu tú puedes revelar a cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas veces nos hemos conflictuado con, es que eso es parte de la ley, eso es parte del Nuevo Testamento, parte del Antiguo Pacto. Y no, mi hermano, en el Antiguo Pacto Dios nos anunció a través de sombras y figuras lo que había de venir. Amén. Y a partir del Nuevo Pacto, tú y yo ya no tenemos que anhelar eso que pasó con Moisés, eso que pasó con Abraham, eso que pasó con David. Ellos ya quisieran tener lo que hoy nosotros tenemos. ¡Wow! Eso es tremendo, porque muchas veces hemos anhelado lo de la antigüedad, cuando que Abraham hubiese dado todo su dinero con tal de decir, yo quiero lo que va a pasar con los que están allá adelante. Amén. ¿Por qué? Porque antes, para que Dios se comunicara con su pueblo, Moisés tenía que subir hasta el monte, escuchar al Señor y regresar a decirles. Pero hoy ya no. Hoy ya Cristo ya no nos habla desde afuera. Hoy Cristo fue impartido en nosotros y nos habla nuestro espíritu. Por eso dice su palabra, en los postreros tiempos yo escribiré mi ley. ¿Dónde? En sus mentes y en sus corazones. Mi hermano, damos gracias a Dios por la Biblia. Pero hoy me atrevo a decirte que inclusive Dios diseñó a nuestra generación para ya no tener la Biblia solo bajo el brazo, sino impresa en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios está preparando una generación porque Dios sabía que con base al sistema del anticristo
inclusive hasta nos quieren quitar la Biblia porque tiene mensajes de odio. ¿Ustedes lo sabían? Quieren censurar la Biblia, pero si lo llegaran a hacer, no importa, di conmigo, no importa, porque esa ya está escrita aquí y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Somos la generación privilegiada del Señor. Somos la generación privilegiada del Señor. Entonces el Hijo corporativo es la expresión de Cristo a través de nosotros, donde Él es la cabeza. Amén. Él es la cabeza. Entonces tenemos que entender que funcionar en unidad no debe ser el resultado de un esfuerzo conjunto. Eso sucede en una empresa, en un trabajo. En el cuerpo de Cristo, funcionar en unidad debe ser la expresión de una naturaleza impartida en nosotros, funcionando a favor de todo el cuerpo. Porque quiero decirte algo, mi hermano, el evangelio no es un asunto pedagógico. No es un asunto que te lo tengo que enseñar para que lo aprendas. Hermano, si tú quieres ser cristiano, primero que nada tienes que aprender a amarrarte una corbata. Ahí aprendo a amarrarme a la corbata. Hermano, tú no debes de ir al cine. Híjole, y eso que iban a estrenar la de Avengers, ¿sí? Y tú no debes hacer esto y debes hacer el otro. Y entonces hemos hecho del cristianismo una normativa que al final de cuentas se refiere a una imposición conductual. Amén. Pero aunque yo enseñe a mi perro a caminar en dos patas y lo voy a entrenar bien a base de una imposición conductual, mi perro puede llegar a caminar en dos patas, ¿sí o no? ¿Cuánto va a caminar mi perro? ¿50 metros? ¿100 metros? ¿500 metros el perro en dos patas? ¿Qué va a pasar cuando se canse? Va a regresar a su naturaleza, porque el evangelio no es un asunto conductual, es un asunto de naturaleza. Durante mucho tiempo en la historia dimos un brinco agigantado en donde pasamos de decir, no, el evangelio no es una religión, el evangelio es una cultura. Y dimos un avance, porque dábamos a entender que el evangelio no se trata de venir a cumplir un día en la iglesia, sino que el evangelio se trataba de llevar un estilo de vida. Y como generación dimos un paso agigantado en donde nos adelantamos. Amén. Nos emparejamos a otras religiones como el Islam. ¿Ustedes saben por qué el Islam ha crecido tanto alrededor del tiempo? Porque en esencia no es una religión, es una cultura. Amén. Pero al final de cuentas, una cultura es una imposición conductual. Amén. Pero hoy a esta generación nos toca dar otro paso agigantado de 2 escalones, en donde ya entendemos que el evangelio no es una cultura, el evangelio es una nueva naturaleza. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ok, es una nueva naturaleza. Esto quiere decir que todo lo que yo haga a beneficio del reino no va a ser un esfuerzo conjunto, va a ser una expresión natural del nuevo ser que fue implantado en mí. Di conmigo, Cristo fue implantado en mí. Gracias, gracias. Di conmigo, yo soy su cuerpo. Él se expresa a través de mí. Y dice la palabra que como con dolores de parto. Yo sé que aquí muchos padres y madres han experimentado que es un parto, pero hoy te quiero decir esto. Bueno, mamás, cuando sale la cabeza, wow, es algo excelente, hermoso, porque ves que ya salió la cabeza, pero todavía falta que salga el cuerpo. Bueno, en el reino de Dios la cabeza ya se manifestó hace 2000 años y es Cristo. Solamente falta que se manifieste el cuerpo. Iglesia, ¿qué nos pasa? Hay que manifestarnos, hay que salir, porque el mundo está esperando que nos manifestemos. Amén. La manifestación gloriosa.
Y eso no se refiere solo a salir a manifestarnos en una huelga, no. La manifestación gloriosa es cuando entendamos que no solo es una cultura, sino que en mi naturaleza yo voy a expresar a Cristo donde quiera que esté. Yo voy a expresar a Cristo donde quiera que yo me mueva. No solo para bendecir, sino para edificar su cuerpo. Amén. ¿Estamos acá? Entonces, ante un mundo con una agenda globalista, urge que se manifieste la iglesia global. El reino de las tinieblas siempre ha tratado de hacer una fotocopia de lo que es el reino de Dios. La iglesia es la iglesia global, y esa es otra verdad que tenemos que empezar a entender, y es un paradigma que tenemos que romper. Quiero decirte que no existen muchas iglesias alrededor del mundo. Amén. Cuando entendamos esto, se va a concretar la unidad. Existe una sola iglesia, que es la iglesia global, esparcida en diferentes partes del mundo, incluyendo Campeche, ¿cómo no? Incluyendo Yucatán, incluyendo Quintana Roo, incluyendo Estados Unidos, incluyendo todo el mundo. Somos la iglesia global esparcida en muchas partes del mundo. Amén. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo empiezo a entender un poquito más o un poquito diferente, ayer decía el apóstol Escalante, cuando alguien de tus discípulos empieza a saber un poquito más de ti, enseguida empieza el sectarismo. No, es que yo creo que ya necesito volar más alto porque yo ya sé más que el pastor. Mi hermano, eso no es iglesia, eso es sectarismo, eso es mutilar el cuerpo. Y quiero decirte eso por testimonio propio. De unos años para acá, Dios empezó a hablarme de una manera distinta. Y doy gracias a Dios porque ayer la profeta Rojas le pegó al clavo con la palabra que me dio. Porque Dios empezó a mostrarme cosas distintas. Dios empezó a darme un entendimiento diferente. Pero eso nunca me hizo sentir con el derecho de rebelarme contra mi pastor. Amén. Sino que yo entendí que cuando tú entiendes una revelación distinta, vamos a usar ese término que no es el correcto, eso quiere decir que Dios me está dando la oportunidad y la responsabilidad de edificar el cuerpo desde un frente distinto al que lo está haciendo mi pastor. Amén. Eso no me da el derecho a rebelarme y a hacer mi propia iglesia. Desde que haces eso, tú ya no estás haciendo iglesia, tú estás mutilando el cuerpo de Cristo y estás retrasando el cumplimiento del propósito en tu generación. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? ¿Sí me explico? Así que si Dios te ha mostrado cosas distintas, un entendimiento distinto, eso no quiere decir que tú ya te vas a quitar. No seas un mutilador. Amén. Eso es que Dios nos está dando la responsabilidad de edificar desde puntos de vista diferentes, pero al final de cuentas con el propósito de edificar el cuerpo. Mi hermano, eso se llama unanimidad. Amén. Una casa la supervisa el perito arquitecto, pero una casa no solo se construye con albañiles. Tiene que haber plomeros, electricistas, carpinteros, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un perito arquitecto. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Esto quiere decir que si Dios empieza a manifestar en ti a través de dones proféticos, dones de maestro, dones evangelísticos, dones apostólicos, esto no significa que tú ya eres profeta o eres maestro o eres evangelista, porque quiero decirte algo. Un ministerio no se define por sus dones, sino por su oficio. Y para que haya oficio, tiene que haber supervisión de un mentor, de alguien que te forme, alguien que te discipule, alguien que te trace la sana doctrina y que cuide que no te salgas de ahí. Por eso es que el trabajo apostólico consiste en dos cosas: en trazar y regular. Amén. Por eso es que aunque tú seas un pastor, un maestro, un profeta, no todos los ministerios somos apóstoles, pero todos los ministerios y todos los hijos de Dios debemos ser apostólicos. Amén. ¿Qué significa esto?
Si Dios me empieza a hablar a mí con dones proféticos o con dones evangelísticos o con dones de maestro, quiere decir que yo tengo que sujetar esos dones a la formación de mi pastor, que es el que va a trazar y va a regular y me va a formar y va a vigilar que mi formación sea la correcta hasta que esos dones se conviertan para mí en un oficio. El hecho que se manifiesten los dones no quiere decir que ya tengas el oficio. ¿Cuántos estamos entendiendo acá? Por favor, levanten la mano y digan amén. Amén. Eso es importante. ¿Sí? Hay tantas cosas que quisiera yo decir, pero bueno, ya me quedan 15 minutos creo por ahí. ¿Sí? Algo yo mencionaba en una reunión con nuestro apóstol y le decía que sería muy importante que después de cada cumbre no salgamos de aquí diciendo, wow, estuvo tremenda la cumbre, estuvo tremenda, sí mi hermano, pero ¿de qué se trató? ¿Qué aprendiste? Pues no me acuerdo, pero estuvo tremendo. No, hermano, a ver. Muéstrame tu libreta, ¿qué anotaste que vaya a edificar tu vida y que represente para ti una tarea de aquí a los próximos meses? Pues no llevé libreta, pero estuvo tremendo. Mi hermano, tú estás siendo bendecido, pero no estás dispuesto a edificar nada. Es importante salir de aquí con una tarea, con base a tu asignación. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, ya tenemos tarea. ¿Cómo va a ser, pastor? Si ya salí de vacaciones, ni en la escuela hacía yo tarea. Bueno, pues en el reino de Dios sí vas a hacer tarea. ¿Cómo que no? Amén. Vamos a la última diapositiva, por favor. Bueno, ahí hay una frase, no todos los que se congregan son iglesia, pero todos los que somos iglesia tenemos que congregarnos. Amén. Amén. Y no somos ministros ni de patio, ni de barrio, ni de ciudad, ni de colonias. Tú y yo somos ministros de reino. Somos ciudadanos de reino. No somos ministros de templo, somos ministros de reino. Amén. Amén. Así que hoy te voy a decir algo con el corazón y me lo digo a mí mismo. Roberto, no te encariñes tanto con el lugar en donde estás. Porque aunque tu pasaporte diga México, aunque tu visa diga México, tú no eres un ciudadano de esta ciudad. Tú eres un ministro de reino. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos ahí? Tarea. Vamos a llevarnos una tarea para la casa. Nuevo pacto. Ese es un término que durante mucho tiempo, bueno, hace un tiempo Dios me habló acerca de. Y he venido en los próximos años tratando de desmenuzarlo para que cuando yo tenga la oportunidad lo pueda transmitir y que para todos sea entendido. Que las verdades espirituales sean una verdad para todos y no para unos cuantos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El nuevo pacto es el lugar y espacio histórico en donde nosotros como generación estamos viviendo hoy. Aunque conocemos los antiguos pactos, conocemos cómo funcionaba el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, la madera de acacia, el candelabro, el pectoral, las piedras, wow, hermoso toda esa historia. Mi hermano, pero tú ya no estás ahí. Tú estás en el nuevo pacto. Amén. Ay, pero es que está hermosa, mira el arca del pacto. Excelente, todo eso fue una sombra y figura de lo que Cristo iba a hacer ahorita. El arca del pacto era un artefacto, y lo digo con temor, era un objeto en donde posaba la presencia de Dios. Amén. Esa presencia de Dios vino viajando a través del tiempo y después ya no se posó en el arca del pacto. Después su recipiente fue un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y en Jesús se posó y se contuvo la presencia, la plenitud de la deidad. Esa presencia que estaba en el arca del pacto ahora pasó a Jesús. Y Jesús era el recipiente de la plenitud de la deidad, de la Shekinah de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Por eso es que cuando aquel carpintero decía yo soy, todo el mundo se caía, porque en él estaba depositada. ¿Cuántos dicen amén?
Pero viene el nuevo pacto en donde Jesús levanta el pan y dice: esto es mi carne que será entregada, y esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Esto es el nuevo pacto. Y nos lo anunció desde el antiguo. Nos dijo: porque les daré un nuevo y mejor pacto. Amén. Nuevo y mejor pacto. O sea, cuando Jesús muere y nos dice antes de morir: no les voy a dejar solo. Todo eso que habita en mí, todo eso que contengo yo, todo eso que estaba en el arca del pacto y que ahora está en mí, ahora lo voy a implantar en ustedes. Ahora lo voy a impartir en ustedes. Hoy la presencia de Dios ya no está en Jesús de Nazaret. Hoy la presencia de Dios buscó un nuevo recipiente. ¿Dónde está ese recipiente? Quien sepa que es un recipiente de la presencia de Dios, levante su mano. Mi hermano, entonces tú ya no tienes por qué anhelar mirar el arca del pacto. ¡Wow! Tremendo, si yo llegara a tocar el arca. No, tú ya no tienes que tocar el arca del pacto. Hoy el nuevo recipiente eres tú. En ti habita el Espíritu Santo. En ti está la presencia de Dios. En ti está Cristo. Y di conmigo: yo vivo en el nuevo pacto, en donde ya no somos hombres creados como Adán. Ayer lo decía Cuba, hoy somos espíritus vivificados. Wow, somos espíritus vivificados. Entonces, empecemos a ser competentes, como dice Corintios, en lo que Dios dice que somos competentes. Y asimismo Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Mi hermano, no podemos ser competentes en algo que desconocemos. Primera tarea: conocer qué es el nuevo pacto y cuál es mi función dentro del nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Así que en la próxima cumbre todos ya vamos a saber qué es el nuevo pacto y cuál es mi función en el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y número 2, ¿qué es la iglesia? Vamos a definir qué es la iglesia, porque si hoy levantamos una encuesta, vamos a tener por lo menos 100 definiciones de qué es la iglesia. Es un lugar donde nos juntamos, donde nos saludamos, es un lugar en donde vendo mi catálogo de Avon, es un lugar en donde aplaudo, es un lugar... Para todo el mundo la iglesia es algo distinto, pero ¿qué es la iglesia según Cristo? ¿Ok? ¿Estamos acá? Escucha bien, por favor, porque eso es algo que te lo quiero compartir. La iglesia es un organismo vivo, porque es un cuerpo. Es un organismo vivo y autosustentable que Dios diseñó, creó y estableció en el mundo para ejercer su gobierno. ¿Por qué autosustentable, pastor? A lo mejor tú te has achicopalado porque a veces tienes muchas cosas que hacer en la iglesia. Y los costos son de 500,000 pesos y las ofrendas son de 100 pesos. No te preocupes, Dios se provee a sí mismo para seguir desarrollando su obra. Y cuando tú sacas tu cartera y das, no es porque Dios te esté pidiendo: ay, sí, échame la mano. No, es porque Dios nos está dando el privilegio de formar parte de algo que ya está presupuestado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Casi Dios nos dice: mira chavo, no necesito tu dinero, pero bueno, échalo nada más para que sientas que estás ayudando en algo. La iglesia es un organismo vivo y autosustentable, diseñado, creado y establecido por Dios para ejercer su gobierno aquí en la tierra. Por lo tanto, mi meta no es solo ir y congregarme, sino ir y capacitarme para gobernar en Cristo. Amén. Mi hermano, tenemos que transicionar del evangelio de la salvación, el evangelio de la buena nueva, al evangelio del reino. Porque Cristo, después de resucitar, estuvo 40 días aquí en la tierra y no hizo ningún milagro, a menos yo no lo he leído. Dice que 40 días Jesús estuvo, ¿qué cosa? Predicando
el evangelio del reino. Eso quiere decir que 40 días Jesús les dijo, ya estuvo bueno los milagros ya están incluidos, ¿ok? Ya. Pero ahora quiero enseñarles las bases del reino, las bases del gobierno, principios de gobierno, mi hermano. Y eso es lo que tú vienes a aprender acá. Eso es lo que tú vienes a recibir acá por impartición. Principios de gobierno, para que dejes de ser simplemente un congregante más, un miembro más de la iglesia, y te conviertas en alguien que no solo viene a buscar bendición, sino viene a prepararse para ser de edificación al cuerpo de Cristo, a la iglesia global. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirle a mi esposa que suba, por favor. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie. Ante una agenda globalista es necesario que se manifieste la iglesia global. Amén. Toda construcción, este año Dios nos ha estado hablando acerca de la construcción. Estamos construyendo casa, iglesia, hijas, y estamos en plena construcción. Y toda construcción, como decía mi esposo, tiene piezas, tiene lugares, tiene funciones. Y entonces en la iglesia, en el reino, nosotros tenemos una función, y que le hemos estado llamando desde el primer día asignación. Dígalo conmigo, asignación. Y decía mi esposo, yo creo que después de esta cumbre debemos entender bien cuál va a ser nuestra asignación en esta tierra. Amén. Que a donde vayamos y que donde estemos, en el lugar que estemos, yo solamente soy una representación de ese reino de Dios en donde yo me mueva. Amén. Por ejemplo, aquí dice en un concepto que estábamos analizando, dice que un embajador se hace legítimo cuando tiene buena relación con su gobierno. Si el embajador no tiene buena relación con su gobierno, es ilegítimo, no es competente. Pero cuando el embajador sabe que tiene que ser honorable, que hay una autoridad, que hay alguien a quien rendirle cuentas, el embajador es legítimo. Amén. El embajador sabe que pertenece a un gobierno, y para hablar de reino necesitamos saber y debemos estar convencidos que pertenecemos a un gobierno. Y entonces, para pertenecer a un gobierno como el que estamos hablando en estos días, debemos de tener gobernabilidad. Este es un principio que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y a donde vayamos, le digo a mi esposo, creo que nos deben de ver que somos personas leales, fieles. Eso ha hablado de donde yo estoy, de donde él está, porque hay testimonio cuando hay lealtad, cuando hay fidelidad. Entonces, un principio y un código que te debes de llevar de esta convención es que cuando una persona tiene gobernabilidad, puede gobernar. Dios gobierna con los gobernables. Amén. Entonces, una persona gobernable es una persona que tiene claro los principios de autoridad. Es una persona con la que Dios va a poder trabajar. Entonces yo creo de que el día de hoy Dios está poniendo bien los cimientos, los fundamentos, así como enseñaba mi esposo. Y yo creo que la iglesia está entrando a una dimensión de reino y de entender con el discernimiento, porque esto que hemos estado hablando, decía mi esposo, no se entiende de una manera conductual, es impartida. Amén. Se recibe en el Espíritu. Eso es el reino de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. El reino de Dios. El reino de Dios no se aprende, no se lee. El reino de Dios se imparte a nuestro espíritu. Por eso es que muchas veces podemos leer mucho, pero hasta que aprendes a estar bajo autoridad, Dios te revela su autoridad. Porque el reino de Dios es gobierno. Y di conmigo, yo me declaro una persona gobernable. Me declaro una persona para que Dios imparta sobre mí su autoridad. Amén. Amén. Entonces, llévate esto a tu casa. Ya estamos en el tiempo en el que ya no solamente vamos a pedir bendición. Hoy somos bendición.
somos edificadores, somos Somos colaboradores del reino de Dios, somos gobierno. Y una vez que Cristo es impartido en ti, además de Cristo, tú ya no necesitas pedir sanidad o prosperidad o tal o cual cosa. Todo está incluido en Él. Todo está incluido en Él. Toda bendición espiritual ya nos fue dada en los lugares celestiales y en Cristo. Cierro con eso en estos 5 minutos, ¿ok? Cuando nosotros como hijos de Dios, que tenemos una naturaleza, una genética espiritual de parte de Dios, empezamos a operar en un ambiente terrenal, fuera de nuestro hábitat, nos volvemos inofensivos. Si tú sacas a un tiburón del mar, hasta te puedes tomar fotos con él y no pasa nada. Pero estando fuera del mar, ¿el tiburón pierde su genética? Tiene la misma genética, pero está fuera de su hábitat y eso lo hace inofensivo. Tírate adentro del mar con el tiburón, te va a hacer en pedazos, porque él ya está en su hábitat natural. Si la palabra dice que nuestra bendición está en los lugares celestiales, nosotros ya no tenemos por qué operar bajo los principios de la tierra, sino nosotros tenemos que entrar a nuestro hábitat natural, que son los lugares celestiales. Y entonces, en los lugares celestiales, tu bendición es ilimitada. La prosperidad es ilimitada, la sanidad es ilimitada, porque eso ya no es algo que Dios te va a dar, es algo que Dios ya te dio desde la eternidad en los lugares celestiales. Di conmigo, yo ya soy bendecido. Pero si me meto en el Hijo, esa bendición me toca por añadidura. Pero si estamos fuera del Hijo, fuera de autoridad, haciendo lo que se me dé mi gadarena gana, esas añadiduras nunca me van a llegar, nunca las voy a disfrutar y voy a vivir frustrado. Así que hoy, si tienes algo contra tu pastor, algo con la autoridad, arregla cuentas. Amén. Porque esa coyuntura te va a traer una bendición enorme. A lo mejor la puerta no se ha abierto porque la coyuntura o la bisagra está oxidada o está como que le falta mantenimiento, ¿ah? Arregla las coyunturas. Levanta tus manos, cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo deposite en ti. El pastor Lorenzana hablaba de una semilla cuando comenzó ayer. Lo que vamos a empezar a predicar en este tiempo, y vas a salir de este lugar con eso, vas a predicar del reino. Estamos alterando una agenda globalista. Estamos alterando una agenda perversa. Porque ante un mundo perverso, ante una agenda perversa, es necesario que se manifieste la iglesia global. Hoy recibe del Espíritu, levanta tus manos y dile: no me voy a ir igual. Y empieza a clamar por ese reino hasta que se predique en todo el mundo el evangelio del reino. Y eso es lo que estamos en ello, persistimos en el evangelio del reino. Clama, clama, clama en esta mañana. Dile: Señor, no me voy a ir igual. Señor, yo sé que estoy entrando a la dimensión del reino de Dios, que yo estoy entendiendo bien mi asignación, estoy entendiendo bien los tiempos que estoy viviendo, y estoy entendiendo bien por qué estoy donde estoy. Me voy a expresar, me voy a manifestar, pero me voy a manifestar como la iglesia del reino de este tiempo. Eso es clama, 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 clama. Oh, yo sé, Señor, que estás impartiendo algo. Hay una semilla que se está implantando. Ya el pecado está resuelto, ya la religión está terminada.
porque hay una nueva naturaleza que se está expresando, donde la iglesia tiene un lugar importante en el reino. Di conmigo, soy una persona gobernable. Dilo fuerte, soy una persona gobernable. Soy una persona que se deja instruir. Y a las mujeres de este tiempo les quiero decir, para que hayan buenos hombres de Dios, como los que vemos de este lado, porque yo los admiro. Para ver un hombre de Dios, siempre debe de haber una mujer de Dios. Y qué importante es la figura de la mujer en el hombre de Dios. Y dice la palabra en Proverbios 19:14, si no me equivoco, y si lo pueden poner, dice la palabra: los bienes y las riquezas son herencia de los padres, pero la mujer sabia es herencia del Señor. ¿Cuántas mujeres sabias hay? Estas mujeres que están de este lado, así como dice la palabra, que dice, te vas a ser fiel en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad. Aquí ha habido mujeres que han soportado de todo, que han estado en el suelo, pero en el suelo Dios las ha levantado, mujeres. Para que haya un hombre de Dios es necesario que haya una mujer de Dios. Si la mujer no ayuda, la mujer destruye, y es el tiempo de construir. Amén. Por eso yo les decía que el Señor ha hablado con nosotros acerca de eso. Es el tiempo de construir, de construir, de construir. Dilo conmigo, es el tiempo de construir. Y agarra a tu esposo y dile, yo te voy a ayudar. Agarra a tu esposo y dísele, y vamos a orar, y ya termino con esto. No me ha pasado nada. Y agárrense y digan, mujeres, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Esposo mío, yo te voy a ayudar. Yo voy a levantar tu vida. Yo no te voy a sacar de la cobertura. Díganlo, mujeres, yo no te voy a sacar de la cobertura. Porque es la mujer la que influye muchas veces en eso. Levanta tus manos. Gracias, Padre, por este momento tan especial. Nos llevamos la semilla del reino. Gracias, Padre, por la impartición. Gracias. Levanta tus manos y di, no me voy igual, no me voy igual. Me voy con la revelación del reino de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Gracias al Señor. Wow. Te felicito, mija. Son una pareja linda, preciosa, ¿verdad? Son pastores en Ceiba Playa, aquí cerquita, 40 minutos. Es un municipio nuevo. Va a ser un lugar de embarcadero de cruceros, creo ahí. Porque esta región va a prosperar enormemente. La bendición de Dios